Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es a mejorar el modelo que habíamos realizado para hacer el análisis de historia de tiempo con el terremoto del centro. Y lo que esta clase pretende, en especial, es que usted vea cómo el modelado del diafragma afecta el resultado que usted va a obtener. Entonces vamos a volver a abrir el modelo de análisis de edificio 3D. Este es el modelo que teníamos inicialmente. Lo vamos a guardar con otro nombre para que no perdamos el trabajo que realizamos acá. Recuérdese que aquí el modelado del diafragma lo hicimos generando un diafragma rígido en los nodos que están a nivel de losa, donde se unen las vigas y las columnas. Sin embargo, esto solo transmitimos aquí las cargas a esos elementos, pero la losa como tal no está modelada. Entonces la vamos a guardar como un nuevo proyecto, solo que aquí le vamos a colocar análisis de edificio 3D y le agreguemos una palabra especial, diafragma, para que sepamos que estamos viendo la perspectiva del diafragma. Vamos a hacer dos cosas. Primero, a generar un diafragma de 15 centímetros, es decir, una losa que tenga 15 centímetros de espesor. Consideraremos sus propiedades de flexión, de carga, de capacidad de transmitir carga axial y ver cómo actúa con un diafragma, y vamos a ver cómo hay que variarlas para poder tener un modelado lo más realista posible. Entonces vamos a definir una nueva sección, solo que en este caso es un área, y aquí vamos a generar lo que es un shell. Usted tiene tres tipos de elementos. Los elementos tipo shell son elementos que tienen dos dimensiones, no una como los elementos tipo frame, los cuales son capaces de resistir momentos flectores, torsores, cortantes y cargas axiales en cada una de sus dos direcciones de análisis. Entonces es un elemento plano con esa capacidad. Entonces vamos a seleccionar un elemento shell, vamos a agregar una nueva sección y le vamos a llamar losa de 15 centímetros. La vamos a mantener de concreto. Ahorita es irrelevante realmente lo que es el espesor. Pongámosle un color más bonito. A mí realmente no me gusta mucho el rojo, entonces vamos a poner un color más bonito. Usted déjele el que quiera. Vamos a poner anaranjado. Vamos a trabajar un shell thin. Fíjese que tiene dos formas de modelar el shell. Shell thick, tal vez en un futuro cuando modelemos losas muy gruesas o sistemas de cimentación, vamos a usar el sistema shell thick. Cuando usted modela algo con thick, tienen que incluir las deformaciones de cortante en el modelo. O sea, son elementos que son considerablemente gruesos, donde las deformaciones por corte tienen que ser consideradas. Por ejemplo, si yo aquí le agregara a bending, que es momento, y membrane, que es la capacidad de transmitir carga axial, un espesor de 2 metros, por ponerle un número exagerado, no lo puedo modelar con shell thin, porque si lo hago con shell thin, lo que va a pasar es que vamos a ignorar las deformaciones por cortante. Y las deformaciones por cortante son importantes cuando los elementos son de alto espesor. Obviamente elementos en dos dimensiones, en un plano, con un espesor muy grande. Bueno, entonces aquí para lo que es membrana y bending, o sea, momento y capacidad de carga axial, le vamos a agregar los 15 centímetros, que es la medida del espesor que queremos trabajar. Obviamente, estos factores yo los puedo modificar para que tome una rigidez adecuada a lo que quiero modelar. Recuerde, la rigidez va a depender de la inercia en el plano, obviamente del área en el plano, de la losa, el área transversal, digámoslo así, la inercia transversal, y el espesor que yo mantenga influencia mucho ese comportamiento. Entonces vamos a dejarlo aquí con 15 centímetros y después vamos a modificar los factores de inercia. Muy bien. Ahora, las propiedades que dependen del tiempo no los vamos a utilizar por ahorita. Esto sería más para hacer un análisis por etapas en construcción, digámoslo. Es algo más especializado, no es tan necesario para el análisis dinámico que estamos queriendo realizar. Esto es si usted quiere diseñar la losa. Obviamente SAP no es una herramienta tan poderosa como tal para poder diseñar la losa. Sí puede sacar algunos resultados, pero es mucho más sencillo usar un software tipo SAFE, digámoslo, que tiene los algoritmos de SAP, pero orientado a obtener los refuerzos en elementos planos como losas o como zapatas. Entonces aquí esto no es necesario. Aquí la losa la vamos a usar más para modelar el diafragma, es lo que me interesa. Lo que sí me va a afectar son las propiedades que modifican la rigidez. Recuerde, la rigidez de toda la estructura incluye la rigidez de cada uno de los elementos que se ponen en la deformación, y la losa es uno de ellos. Si usted mantiene la rigidez de la losa en un máximo estimado que pueda obtener,
tiene que ser congruente con el diseño. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que la losa va a contribuir mucho en la resistencia lateral a través de flexión, es decir, no solo las vigas van a resistir la flexión, sino la losa, cuando haga el diseño, en el diseño de la viga tendría que incluir la porción de la losa que es que corresponde, y eso es más complicado el diseño. Usualmente las vigas se diseñan como elementos rectangulares que, aunque sabemos que sí trabajan de forma monolítica con la losa, nos enfocamos en que la viga sea de tal capacidad que pueda resistir por ella misma la carga que la losa transmite. ¿Qué significa? Que hay que modificar los parámetros de rigidez para poder hacer que el efecto que yo quiero considerar en el diseño se dé. Por ejemplo, membranas son parámetros que digamos que tienen mucho que ver con lo que es la resistencia axial de la losa en la sección transversal. Esto es lo que funciona como efecto de diafragma. Bending es la resistencia perpendicular al área de la losa. Usted imagínese la losa como un tablero. La carga perpendicular, es decir, carga muerta y carga viva, van a ser resistidas por el efecto de bending o momento. A través de la flexión va a bajar. Obviamente tenemos momentos torsores y tenemos momentos flectores. En un elemento plano, la torsión y la flexión son consideradas en su comportamiento estructural. Shear es obviamente el cortante, son los cortantes que van en las direcciones transversales de la sección de la losa. Y aquí tenemos el mass modifier y el weight modifier. Esto es si yo quiero incluir el peso de la losa dentro de la carga muerta. Si usted lo recuerda, ya definimos anteriormente una carga muerta. Le voy a poner aquí la hoja de Excel de donde lo sacamos. Aquí teníamos una carga muerta que incluía el peso propio de la losa. Y esa la colocamos en este modelo. Entonces, como yo no quiero que la losa transmita más peso al que ya está colocado, porque su peso de por sí ya fue considerado, vamos a colocarle aquí un valor de 0. Le voy a enseñar qué va a pasar si yo no modificara ninguno de estos factores. Por supuesto, estamos diciendo que es una losa que no se va a fisurar, y eso no es cierto. Entonces vamos a dejarlo así por el momento, para que mire las consecuencias del modelado. Entonces vamos a seleccionar toda la losa. Seleccionar, vamos a agarrar los elementos por propiedades, tipo área. Aquí tenemos área section. Vamos a agarrar la que dice none, son todas estas, y ahora le vamos a asignar un área, una sección, que es la sección de losa de 15 centímetros, que vimos que la dejamos en concreto de 4000 psi. Solo para que lo miremos, aquí dejamos 4000 psi. Entonces ya tenemos la losa de 15 centímetros. Cuando usted ya incluye un modelo que es de área, tiene que generarle un mesh o mallado, porque el elemento, para poder tener un mejor análisis estructural de su comportamiento, debo de dividirlo en elementos pequeños, conocidos como elementos finitos. En este caso, con SAP es muy fácil. Si nosotros hiciéramos un software de análisis de losas y marcos, o pórticos, como le llaman algunos, a través de MATLAB, el algoritmo fuera muy complicado de realizar. Se puede, porque sí se puede. Pero una de las complicaciones del método de elementos finitos, si lo quiere automatizar, es generar un análisis de mallado, ¿de acuerdo? Que haga el mesh automático. Ya vimos que tienen su mesh respectivo, columnas y vigas. En este caso, como ya tengo una losa, sí los voy a seleccionar. Y al seleccionarlo, aquí donde dice Previous Selection, vamos a seleccionar todo esto. Le vamos a agregar su mesh. Vamos a asignar al área un Automatic Area Mesh. Aquí está la opción inicial por default, que no tiene el proceso de mallado. Puede usted experimentar con todas estas variaciones para generar el mesh. Yo en este caso me voy a basar en maximum size, es decir, tamaño máximo de los cuadritos que quiero que se formen. Usted puede experimentar cómo varía el modelo cambiando el tamaño máximo permisible en el que va a dividir la losa. Obviamente, mientras más pequeños sean estos, puede haber, y eso es muy importante, puede haber más exactitud. No siempre es necesario, pero puede haber. Sin embargo, ciertos tamaños, digamos, que están entre lo pequeño, pero no tanto como 50 centímetros, pueden ser adecuados para modelar el comportamiento de la losa. Aquí es algo muy de criterio que con tiempo usted va a ir desarrollando, y siempre le recomiendo que haga experimentos de sensibilidad del modelo poniendo distintos tamaños, ¿de acuerdo? En este caso yo le voy a poner 50 centímetros.
Es decir, la losa la va a dividir en cuadritos de tamaño máximo de 50 por 50. La ventaja es que estos cuadritos, al decir tamaño máximo, cuando las vigas tengan su mesh, los cuadritos y las vigas tienen nodos intermedios dentro del proceso de elementos finitos más pequeños, la losa va a dividirse en tamaños más pequeños que esos. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. O sea, la losa va a tratar de tomar las longitudes donde tenemos nodos intermedios en las vigas. Entonces le vamos a dar OK. Ya está definido esto. Podemos recapitular aquí, por ejemplo, para ver la viga donde tenía su automatic mesh. Tenía en puntos intermedios y una longitud máxima de 50 centímetros. O sea, van a empatar. Si esto lo divide en pedazos de 50 centímetros y la losa de 50, van a estar empatando los nodos. Y eso es bueno porque entonces los nodos van a agarrar en una misma posición, los nodos que se generan cuando hace el análisis, a la losa y a la viga. Lo cual va a hacer que haya congruencia en los grados de libertad y facilita el proceso de análisis. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto, vamos a ver cuántos modos vamos a agregar. Load cases, modal. Yo le tenía aquí 12 modos, que son los que por default analiza. Vamos a dejar esos 12 para ver qué sucede. Dejamos OK. OK. Y vamos a correr el análisis. Bueno, lo corremos acá. Solo estamos corriendo modal y el análisis de historia de tiempo, que es lineal obviamente, para el centro. Y miramos los resultados. Tome en cuenta que cuando usted divide la losa en elementos más pequeños, el modelo tarda un poco más en ser corrido. Bueno, miramos el primer efecto. Note que el periodo es de .5776, el periodo fundamental, y obviamente es lateral, lo puede ver. Es un movimiento lateral el que está teniendo. Es más fácil si lo miro desde esta posición. Aquí tal vez se dará cuenta que es totalmente lateral. ¿De acuerdo? Vamos a compararlo con el análisis que habíamos hecho en Excel. Aquí tengo la hoja de Excel. Recuerda, este era el modelo matemático. Vamos a poner aquí donde está el análisis matricial, que aquí teníamos los periodos. Mira, el primer periodo es .66. El segundo es .166, acorde a este modelo, y el tercero es .072. Obviamente hay una variación muy grande, porque eso sí es grande, entre este periodo, donde solo estamos incluyendo la rigidez de los marcos, y este periodo donde se incluye la rigidez de la losa. ¿Quiere ver algo muy interesante? Por ejemplo, vamos a colocar aquí un diagrama de momentos para el terremoto del centro en cualquier instante. Digamos el instante 2, 1 segundo, si vamos a hacer los momentos. Vamos a ver cómo afecta a las vigas. Selecciono una viga cualquiera, por ejemplo esta. Si usted selecciona esta viga, para empezar, mire cómo varía el diagrama de corte. Mire cómo se generan cargas puntuales que no son tan despreciables en medio de la viga. Y esto es porque la losa está resistiendo parte de la carga. Entonces, si por ejemplo usted quiere diseñar la viga para que únicamente ella resista las cargas, sin considerar la losa, que es lo que normalmente se hace, este modelo no serviría. Porque para empezar, mire los momentos que está resistiendo la viga, son muy pequeños comparados con los que anteriormente teníamos en el diseño. Entonces, usted ve ahí que si usted le coloca aquí que esto es un elemento tipo shell, afecta bastante el comportamiento porque el elemento como tal resiste carga. Algo que hay que ver es si todavía tenemos definido lo que son los diafragmas. Vamos a ver eso. Porque también los diafragmas afectan. Estoy teniendo un diafragma y estoy teniendo una losa. Entonces vamos a ver la parte de los diafragmas. Aquí teníamos joint constraints. Sí, existen todavía los diafragmas. Los voy a borrar por el momento para que también miremos el efecto. Entonces vamos a borrar todos los diafragmas. El diafragma 0 no importa porque son los nodos de la base. Bueno, entonces vamos a volver a correr el análisis solo para ver si hay algún cambio. Tengamos un poquito de paciencia. Como usted lo ve aquí, puede ir viendo cómo va encontrando los modos. Usa algunas aproximaciones. SAP de por sí no resuelve
digámoslo, las ecuaciones características y no usa algunas aproximaciones, a veces con risk vector, usted ya lo va decidiendo. Ese tipo de conceptos son importantes. Podríamos profundizar en ellos si el estudiante lo solicita, pero ahorita lo más importante es entender las implicaciones del modelado, que es lo que yo quiero que usted vea. Entonces vamos a ponernos otra vez en la viga. Voy a poner tal vez en el plano para que sea más fácil. Aquí está. Bueno, y los momentos siguen teniendo más o menos la misma magnitud. Si usted se da cuenta, al modelar la losa, lo que es el concepto de diafragma rígido ya no es tan indispensable, realmente, porque la losa como tal va a tender cierto comportamiento a ser rígida en su plano. Bueno, ahora viene el siguiente punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para modelar el diafragma poniéndole una losa ya, verdad, que me va a permitir que el modelo sea lo más realista en su plano, en los planos en niveles Z distintos, pero que no me afecte el comportamiento, de forma tal de que si yo lo voy a diseñar solo como una viga rectangular, los momentos no sean acordes? Así, este momento es muy pequeño al que necesitaría ese elemento. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que realizar. Aquí el concepto de diafragma es el fundamental. Bueno, entonces vamos a modelar adecuadamente la losa para poder capturar ese efecto. Ok, entonces lo que vamos a hacer es desde la perspectiva de definir las propiedades del área. Vamos a tomar aquí la losa de 15 centímetros y vamos a modificar sus propiedades. Y ahora sí nos vamos a venir a los stiffness modifiers. Las losas, al igual que las vigas y las columnas, se fisuran. Como yo lo único que quiero es considerar el efecto de diafragma, más no como la losa resiste parte del momento que asumimos en un modelo inicial que solo la viga resiste, obviamente eso solo es un artificio para ser conservativos en el análisis y en el diseño, me va a interesar únicamente que la losa sea capaz de resistir cargas en su plano. Sin embargo, hay que tener algo muy en claro. El mismo ACI, si usted utiliza el American Concrete Institute código de diseño en concreto, el 318, siempre orientado en que la losa en su plano hay que tomarla con una rigidez menor. A veces se utiliza el número de 0.25 veces el área de la sección transversal de la losa. Como membrane va relacionado con lo que se refiere el área de la sección transversal de la losa para resistir carga axial, ese 0.25 lo tendríamos que colocar acá. Entonces aquí le vamos a colocar un valor de 0.25, tanto en sus propiedades de membrana como en sus propiedades de cortante en el plano. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué va a pasar con estos valores? El bending es lo que hace que la losa tenga resistencia a flexión. Entonces, yo voy a hacer que el bending sea lo más pequeño posible. Si por ejemplo usted ve aquí fuera que está la opción de membrana, si usted seleccionara esto, el elemento no tendría propiedades para resistir flexión ni cortante fuera del plano. ¿Cuál es el problema? Si yo utilizo un elemento membrana, lo que va a pasar es que cuando mire el resultado del análisis, como se forman nodos intermedios, las derivas de la losa en la mitad del tramo que la losa abarca van a ser muy grandes, van a ser irreales. Entonces, aunque usted sí puede usar membrana, para que usted tenga un sentido lo más cerca posible al comportamiento real de la losa, le recomiendo que siempre se base en elementos shell y que en vez de considerar que el bending, la resistencia al bending es 0, simplemente le coloque un número muy pequeño de forma tal que el algoritmo sea estable. Si tenemos shell y yo le colocara aquí un 0, como vamos a tener rigideces iguales a 0, es decir, inercias iguales a 0, el problema de eso es que recuerden que las inercias usualmente dividen en lo que son las deflexiones. Y si usted divide algo dentro de 0, le va a dar error. Entonces nunca le coloque, como son algoritmos al final que funcionan con números, no le coloque un valor de 0 si utiliza un elemento tipo shell. Eso es importante. Entonces vamos a experimentar con una cosa. Le voy a colocar un valor del 5%. ¿De acuerdo? O sea, aquí estoy diciendo que no voy a considerar tanto su inercia, por lo tanto no va a afectar tanto las cargas sobre la viga, pero tampoco estoy ignorando totalmente la resistencia a la deflexión de la losa. Entonces le vamos a colocar aquí una resistencia del 5%. ¿De acuerdo? O sea, vamos a agarrar de la sección de la losa, digamos transversal en la losa, vamos a agarrar únicamente el 5% de las propiedades de inercia. Este cortante es cortante fuera del plano, también afecta el comportamiento, la vamos a agarrar con un número pequeño, 0.05, solo es para que experimente.
lo que estoy haciendo son criterios que usted va agarrando con el tiempo. Usted los puede ir perfeccionando, experimentando cuál es el efecto de ellos. Y lo importante es que resultados que usted suele obtener a mano sea capaz de replicarlos con el software de SAP. Entonces ahí usted va viendo cómo va tomando esa experiencia y ese criterio para el modelado estructural. Entonces vamos a dejar eso acá. O sea, va a tener resistencia axial, pero su resistencia a momento y cortante fuera del plano va a ser relativamente pequeña. Bueno, entonces miremos cómo afecta el modelo. Le damos correr. Ahora corre. Obviamente, como tenemos un montón de pedacitos en las losas, lo que es los diagramas de, digamos, lo que es el análisis, puede tardarse un poquito. Bueno, miremos qué pasó. Primero vamos a ver lo que es los periodos. Vamos a ver aquí la deformación, el modal, el modo número 1. Primer periodo. Si usted se da cuenta, este periodo ya tiene un valor de 0.6511. Ese ya se aproxima muchísimo a este punto 66. Si usted se da cuenta, este periodo es lateral. Bueno, ahora bien, vamos a ver los siguientes periodos. Obviamente este es el periodo en la otra dirección. Este es un periodo de torsión, es torsión pura. Usted lo puede ver aquí con esta columna, está torsionando. Es algo que es difícil de capturar haciendo un análisis 2D. Aquí tenemos el modo 4, punto 16. Si usted se da cuenta, ese se aproxima muchísimo a este. Y obviamente tiene una forma de los dos primeros niveles en la misma dirección y el tercero en otra. Es más, podemos ponerlo en su plano para verlo. Efectivamente, el primero y el segundo nivel están en una dirección. Mira aquí el eje Z. Y el tercero va en otra. Este es el segundo modo de vibración. Aquí tenemos el quinto modo. Lo que son modo 7. Estos son modos verticales, si usted se da cuenta, porque las vigas son las que se están moviendo. Lo ponemos en 3D. Son modos de vibración parecidos a lo que sucede en un redoblante cuando usted le pega. O sea, van perpendiculares al golpe que usted le está pegando. Es una forma como puede vibrar. Lo que sucede es que esta vibración tiene poca masa dentro del análisis dinámico cuando hace un modelo espectral, que no afecta el resultado. O sea, usted no se preocupe porque esto aparezca. Simplemente le demuestra qué modos tienen jerarquía. Entonces vamos viendo aquí los demás modos. Si usted se da cuenta, ninguno de estos modos captura el tercer modo de vibración. Y esto es interesante. O sea, el tercer modo no está apareciendo. ¿Cómo podemos ver que podemos obtener este tercer modo de vibración? Que es un tercer modo de vibración natural desde la perspectiva de movimiento transversal. Pues simplemente aumentando la cantidad de modos que SAP va a analizar. Vamos a poner, como tenemos poder computacional, vamos a poner 50 modos solo para que experimente la cantidad de modos que puede obtener. Vamos a poner 50 modos. Entonces aquí le colocamos que tenemos 50 modos y va a realizar el análisis. Obviamente esto va a llevar un poco más de tiempo, pero el programa tiene, o digamos, si usted tiene una computadora con suficiente poder computacional, no es nada que el software no pueda realizar. ¿De acuerdo? Tome en cuenta que antes diseñar un edificio, estamos hablando de aquí hace 80, 90 años, llevaba un montón de meses. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué resultados obtenemos. Prácticamente lo obtuvimos, no sé si se dieron cuenta que era alrededor del modo 43. Por ejemplo, vamos a ver acá. Colocamos el modo 43. Sí, efectivamente, este es, mire, tiene .0712. Si usted lo ve acá, efectivamente, este es el tercer modo de vibración y tiene un periodo muy cercano al .072. Lo cual nos implica que hemos podido ser capaces de replicar lo que hicimos teóricamente acá con el modelo SAP. Toma en cuenta algo. En SAP usted está incluyendo parte de la rigidez axial de los elementos. O sea, que son cuestiones que con análisis de Hardy-Cross no se toman en cuenta de entrada. Entonces el análisis de SAP incluye más rigideces que le permite hacer un modelo más realista. Sin embargo, también toma en cuenta que usted es capaz de obtener teóricamente todas esas propiedades, lo cual le da mucho criterio y le permite realmente identificar lo que está haciendo en su modelo. Vamos a observar algo. Los resultados del análisis historial de tiempo sería de esperar que no sean idénticos, de verdad. Es un poco difícil que sean idénticos por lo que usted ya ha visto. Vamos a agarrar un instante, 2 segundos. Miremos cómo se deforma la estructura. Pongámoslo en XZ, que es donde está funcionando, y lo vamos a colocar en milímetros.
es difícil que tengamos exactamente el mismo resultado. Y es más, eso puede verse a la losa. Por ejemplo, en el instante 2 segundos, tengo aquí un movimiento de 13.66 milímetros. Vamos a colocar nuestra hoja. Recuérdese que aquí tenía el análisis. Aquí están las respuestas totales. Cara equivalente vamos a poner 2 segundos. 2 segundos. Si tenemos estos valores, recuerde que aquí tienen signo negativo, porque le había explicado que en los análisis de modal de tiempo le tenía negativos a las proporciones, pero al final da el mismo resultado. Solo es como verlo desde el lado opuesto, lo que es la vibración. Vamos a colocarlo aquí en pulgadas. Ok, ya está en pulgadas para poderlo comparar. Aquí tenemos .538. Aquí tenemos .52, bastante cercano. Aquí tenemos 1.36 pulgadas. Aquí tenemos 1.38, bastante cercano. Aquí tenemos 2.11 pulgadas prácticamente. Y aquí tenemos 2.2. O sea, todavía hay alguna variación, pero los resultados se parecen muchísimo, que eso es lo importante. ¿Qué podría hacer yo para que todavía se parezcan mal los resultados? Pues obviamente lo que aquí tendríamos que hacer es reducirle todavía un poquito más la resistencia de flexión a la losa, no acercándolo a cero. Usted puede estar satisfecho con estos resultados, pero como la idea es que usted aprenda los conceptos, vamos a ver qué pasa si reduzco aún más la rigidez de la losa. Entonces vamos a Section Properties, Area Sections. Aquí tenemos la losa, la vamos a modificar. Y ahora en lo que es Modifiers, la vamos a agregar siempre en lo que es Bending. La vamos a reducir al 1.5%, por ponerle un valor. Nunca 0, recuérdelo. Si quieren la de corte la vamos a dejar ahí. Al final aquí la que más afecta es la de Bending. Le damos OK. Y puede volver a correr el análisis. Entonces aquí vamos a tener el mismo análisis, solo que tomando en cuenta que ahora ya tenemos en consideración menos resistencia a la flexión de la losa. Y vamos a ver cómo me afectan los resultados. Y algo muy interesante, el 44 modo no fue encontrado. Puede haber alguna inestabilidad ahí que no permite encontrarlo. Miramos los resultados. Aquí tenemos 0.54. Se aproxima, se sigue aproximando. Aquí tenemos 1.38. Sí, ese ya es igual. Y aquí tenemos 2.15 prácticamente, ya se va aproximando más. De usted se da cuenta, le redujimos la rigidez a la losa. Es un poco más flexible la estructura. Y por lo mismo ahora se van pareciendo un poco más los resultados. Miremos, aquí teníamos lo que son un diagrama de una columna, que era la columna BC. Vamos a ponernos en lo que es el instante 2 segundos para poder comparar mismos instantes. Entonces tenemos 2 segundos. Ok, entonces teníamos estos momentos, 151 y 90. La columna BC era la columna del segundo nivel en el extremo izquierdo. Entonces vamos a ver ese diagrama de momento. 2 segundos, momento para el centro. Oh, perdón. 2 segundos, momento para el centro. Y lo vamos a colocar en keep pie. Ok, entonces tenemos aquí este resultado. Si usted se da cuenta, aquí abajo tiene 138 kPa, aquí tenemos 151. Le repito, las rigideces axiales que se consideran en SAP hacen esta modificación. Y arriba tenemos 98. Aquí tenemos un valor de 90, o sea, son bastante cercanos los valores que estamos obteniendo. Los cortantes son de 21 en un lado y 115 en el otro lado, que son bastante cercanos a este 21 que tengo acá. O sea, básicamente estamos siendo capaces de poder realizar un análisis bastante confiable a través de SAP y también los algoritmos que usted ha desarrollado a través de lo que es Excel. Una cuestión más. Si usted quiere ver ahora el efecto que hay sobre la viga, va a ver que si seleccionamos cualquier viga, la losa sigue colocando cargas, pero ahora el diagrama de corte se muestra más uniforme y el diagrama de momento tiene ahora, digámoslo así, una forma más recta, no una curva tan elevada como la que teníamos anteriormente, dándonos cuenta de que sí se afecta el comportamiento de las cargas internas debido a la consideración de la losa. ¿De acuerdo? Mire ahora los momentos, 116. Tenemos aquí este elemento superior. Tiene 93 kPa. Si lo coloca en kilonewton metro, aquí tenemos la unidad de kilonewton metro. 17.
17. O sea, van cambiando esos valores. Bueno. Finalmente, miremos lo que es la información en tabla. Desde aquí donde dice Display, vamos a buscar una tabla. Mire, puedo usar Control T. Y lo que quiero ver son los resultados del análisis. Entonces, nos vamos a ir a lo que es la información modal. Vamos a ver todas las tablas que hay de información modal. Le damos OK para ver qué información yo tengo. Note que tenemos del análisis dinámico en lo que es horizontal y vertical más del 97.28% de los modos necesarios para tener, digamos, toda la masa de la estructura considerada en masa modal. Si usted suma las masas modales que hay acá, está tomando el 97.28% de todas las masas modales posibles para análisis lateral. Si miramos aquí cómo van afectando cada uno de los modos, noten que los modos que son laterales van agregando desplazamiento, digamos porcentaje a los movimientos en X y Y considerable. Aquí tiene la suma de los resultados para ir viendo cuándo va alcanzando los valores de masa total. Aquí tiene .9729, .9729, que es lo que usted tiene acá, .9729, ¿de acuerdo? Entonces, regresamos acá. Note que los que más le agregan son el .39 y .39 acá, que son modo 1 y modo 2, que son laterales. Los torsionales no están agregando masa. Todos estos son torsionales. Recuérdese que el 4 y 5 también son laterales. Y si nos venimos acá, donde teníamos el modo, que era este modo 47 y 48, están agregando, no, 43 y 44 están agregando digamos, la parte final de la masa modal que se necesita o de la cantidad dinámica que se necesita para tener un análisis certero. En el vertical todavía nos falta, pero como esto no es un análisis de aceleración vertical, esto no es tan importante. Entonces aquí usted puede ir observando lo que son los modos laterales y cómo afectan el comportamiento de una estructura. Y esos son conceptos muy, muy importantes que usted aprende. Miramos aquí cómo va participando cada periodo en lo que son aceleraciones, digamos, o momentos y energía que se va impartiendo a la estructura. Aquí podemos ver la masa modal de cada uno de los modos. Y aquí podemos ver lo que es la rigidez de cada uno de los modos. ¿De acuerdo? Esto le sirve para formar las ecuaciones modales, si usted lo quiere, en coordenadas modales o coordenadas naturales, como quiera. Aquí puede ver el periodo, la frecuencia, el valor propio elevado al cuadrado. Obviamente este le sirve para sacar el periodo, está relacionado con el periodo. Recuérdese, omega n cuadrado. Y con esta tabla usted puede ir verificando lo que es el comportamiento dinámico de la estructura. Entonces ya con esto, ya usted aprendió a realizar el análisis historial de tiempo, a perfeccionar el modelo. Note que si los ponemos desde una perspectiva vertical, usted ya no va a ver que la viga esté, pongámosle, para que sea más claro, vamos a extruir. Ahí está. Usted ya ve acá, no, quitémosle el shrink. Ahí está. Usted ya ve acá cómo la viga no presenta una curvatura, ¿de acuerdo? No se ve aquí curviada, sino la viga se está manteniendo más o menos, por ponerlo así, de una forma, en este caso como se ve vertical, digamos, en la computadora, se está manteniendo como una línea recta. Y eso es porque usted tiene nodos intermedios que el mesh que usted generó le permiten mejorar el comportamiento del modelo con respecto a lo que usted quería obtener. Bueno, ahora el siguiente paso es aprender a utilizar Simulink para hacer estas simulaciones. Recuerde, Simulink es una herramienta de MATLAB, profundizaremos en ella. Y lo importante es que usted tenga bien claros los conceptos para realizar ya el modelo, el análisis dinámico, historia de tiempo con SAP y entender el análisis modal. Posteriormente, aprenderemos lo que es el análisis modal espectral, que es un tema muy importante. Y una vez tengamos eso, pues ya tiene los conceptos de la dinámica estructural de edificios en varios grados de libertad.